Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Palabra de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo alternativamente los versículos 45 hasta el 48. Vamos a leer juntos esta palabra. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Ayúdanos a experimentar tu presencia a través de ella. Tráenos tu purificación y el anhelo de vivir en este lugar, haciendo de nuestro corazón y de esta tu casa una casa de oración. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 46. Vamos a leer juntos, ¿sí? Ya diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración. El siglo pasado, nuestro país atravesó por periodos intermitentes entre gobiernos democráticos y militares. En varias ocasiones, ante alguna crisis económica o social, o cualquier síntoma que amenazara los intereses egoístas de algunos, se levantaba un grupo armado y destituía al presidente en curso. La primera medida que establecía el líder de una irrupción militar era tomar la capital, abordar la casa de gobierno y forzar al presidente a abandonar su cargo. Quienes lideraban estos movimientos decían que su propósito era traer orden y libertad. No obstante, terminaba ocurriendo todo lo contrario. Desde 1983 vivimos en una democracia ininterrumpida. Aunque en los primeros años de este periodo hubo ciertos levantamientos militares que atentaron contra el gobierno democrático. El primero de ellos ocurrió durante la presidencia de Raúl Alfonsín, quien finalmente logró dar solución al conflicto. Una vez resuelto el disturbio, este presidente pronunció un famoso discurso en el que trajo tranquilidad a los argentinos y en el que hizo célebre la frase: la casa está en orden. Al escuchar esto, todos entendieron, aliviados, que la democracia no había concluido y que podrían continuar con sus vidas normalmente. Tal vez algo similar a lo que hacían los líderes militares que deponían presidentes en nuestro país. Era lo que esperaban de Jesús muchos de los pobladores de Israel: que se levantara contra el gobierno de turno y derrocara al gobernador romano, trayéndoles orden y libertad. Aunque este no sería un golpe de Estado, sino una declaración de independencia en la que se expulsase a los invasores romanos. Así que, luego de su entrada triunfal en Jerusalén, la capital de la nación, había quienes esperaran que Jesús abordara la casa del gobernador Pilato y lo forzara a abandonar su cargo. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lejos de animar a las masas a sublevarse, se detuvo ante la ciudad y lloró sobre ella.
Miró su penosa realidad espiritual y se entristeció al verla. Luego, ¿a dónde se dirigió el Señor? No fue a increpar a Pilato, sino que fue al templo. Hizo esto porque su preocupación no era política, sino espiritual. Como aquel presidente argentino, él también procuraba que la casa estuviera en orden, que la casa de Dios estuviera en orden, algo que evidentemente no estaba ocurriendo. Nuestro Señor no vino a este mundo a forzar a nadie con poder terrenal. Él vino en humildad para traernos verdadera paz. Así Él se acerca a nosotros en este día. Quiere acondicionar nuestro corazón para que experimentemos un encuentro con el Padre Celestial y disfrutemos de su presencia. Para esto, Él necesita expulsar, no a gobernadores, sino a todo aquello que interrumpa nuestra intimidad con Dios. Que así como Jesús purificó el templo, barriendo todos los invasores, también purifique hoy nuestro corazón. Que quite todo aquello que nos invade e impide nuestra intimidad con el Señor. Amén. El día de su llegada a la capital de Israel, Marcos nos dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús visitó el templo el mismo día de su entrada en Jerusalén. No obstante, como era tarde, luego de dar un vistazo, abandonó la ciudad para ir a descansar. Sin embargo, al recordar lo que había observado dentro del templo, el Señor no habría podido dormir en toda la noche. Pensaría en las turbias negociaciones, en los disturbios ocasionados por el acarreo de mercaderías y animales, y en las discusiones entre los negociantes. Pensaría en la usurpación de aquellos invasores del templo y en las almas sedientas que no podían encontrar refugio en la casa de Dios. Pensaría en la imposibilidad de las almas de experimentar la presencia de Dios en medio de un ambiente ruidoso, mafioso, desordenado y nauseabundo. Así que a la mañana siguiente, Jesús supo muy bien lo que debía hacer. Lucas nos relata lo que pasó al otro día diciéndonos: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dentro del templo se había instalado un centro comercial en el que habían colocado mesas. Quienes querían enriquecerse al cambiar las monedas extranjeras por las monedas locales, porque solo éstas eran aceptadas como ofrenda en el templo. Asimismo, había comerciantes ofreciendo animales para dar en sacrificio y compradores regateando precios. Y esto sucedía porque los líderes religiosos estaban involucrados en estos negocios. Ellos exigían que solo lo que se comprara en el templo fuese considerado apto para dar la ofrenda a Dios, aunque costara 4 veces más que en cualquier otro lugar. Pensemos, ¿cómo se habrá sentido Jesús al ver todo esto dentro del Centro de Adoración Nacional, aquel que debería haber sido un resguardo donde las almas encontraran intimidad con el Señor, escucharan su voz y recibiesen su paz? Pero ¿cómo era el ambiente del templo por aquellos días? Con continuos ofrecimientos de los cambistas, como los que oímos cuando caminamos por la calle Florida. Con movimientos de mercancías y negociantes ambulantes como en las calles de Once. Con acumulación de animales como los que hay en los eventos de la rural. Todo junto en un mismo recinto. Y ese recinto era el templo de Jerusalén, la casa de Dios. El templo de Jerusalén estaba apestado por la plaga de la corrupción espiritual, lleno de invasores que se habían instalado ilícitamente allí donde no les correspondía.
donde solo la presencia de Dios debiera morar, donde solo la autoridad del Señor debiera reinar. A causa de esto, Jesús quiso purificar aquel templo corrompido por el pecado, y por eso se concentró en expulsar no a los invasores políticos romanos, sino a quienes invadían la casa de Dios con sus negocios inescrupulosos, que hacían de aquel lugar sagrado una cueva de ladrones, un antro de maldad. A decir verdad, las más bajas miserias y podredumbres observables en el templo no hacían más que representar vívidamente la corrupción espiritual de la nación. El templo era la vidriera traslúcida de Israel, que lo dejaba ver todo. Una vidriera que mostraba claramente lo que había en lo más oculto del corazón de los hombres de aquella época. Un corazón corrompido por el pecado, atestado de ambiciones y materialismo, completamente alejado del Señor. Por eso, más que la purificación política de la nación a través de la expulsión de los conquistadores extranjeros, era necesaria una purificación espiritual radical, nacida del lavamiento del corazón. Era necesario que cada poblador de aquella nación fuese purificado de su corrupción interior. Era necesario que cada persona experimentara un sincero arrepentimiento por haber llevado una vida apartada de Dios. Pablo les refirió a los hermanos de la iglesia de Corinto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quienes hemos sido llamados a la vida por medio de la salvación de Jesús, fuimos hechos templos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. La presencia del Dios único mora en nosotros. Por lo tanto, no debiera haber lugar para otros dioses o ídolos. No debería haber lugar para invasores que impidan nuestra comunión con nuestro Señor. Invasores que roben lo que es de Dios y ocupen un lugar que no les corresponde. Invasores que pretendan transformar el templo de nuestro corazón en una cueva de malandrines. Más allá de que podamos indignarnos por esas falsas iglesias que consideran su institución como una mina de oro para ganar dinero, nuestra lucha debe ser más que un combate moralista contra el uso indebido de la casa de Dios. Jesús buscaba dar un mensaje mayor que el simple desalojo de comerciantes escabrosos. Quería revelarnos nuestra urgente necesidad de luchar para que nuestro corazón no se transforme en una cueva de ladrones, donde le estemos robando lo que le pertenece a Dios, donde demos lugar a invasores que entorpezcan nuestra relación con el Señor. Debido a su inmenso amor hacia nosotros, Jesús desea que apreciemos nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial, que solo es posible en un corazón que ha sido purificado, en un corazón que ha barrido todo invasor externo, en un corazón despojado del pecado por medio del arrepentimiento en el Espíritu Santo, en un corazón en el que solo el Señor tiene la supremacía y la autoridad. Por eso, necesitamos preguntarnos, ¿qué encontraría el Señor al traspasar el umbral de nuestro corazón? ¿Una invasión de preocupaciones y ambiciones humanas, ídolos terrenales, deseos inapropiados, pecados ocultos, o un lugar bien dispuesto para una comunión con nuestro Dios? Es muy llamativo y penoso ver que nos volvemos expertos en colocar o permitir aquello que sutilmente va invadiendo nuestro corazón para impedir nuestra conexión perfecta con el Señor. Hasta las bendiciones pueden transformarse en objeto de adoración si perdemos de vista a aquel que nos bendijo. Nosotros mismos
Podemos volvernos ídolos que usurpen el templo de Dios y roben la gloria y la autoridad que le pertenecen al Señor. Jesús no quiere que nuestro corazón se vuelva una cueva de ladrones, sino que sea un templo puro, consagrado a nuestro Dios, donde podamos encontrar intimidad con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde debe estar nuestra lucha, en un combate contra la invasión del pecado y las sutiles seducciones del mundo, en una continua lucha por conservar nuestro corazón puro para el Señor. Luchemos principalmente entonces, no para lograr conquistas humanas temporales. Luchemos para no dar lugar a nada que impida nuestra cercana intimidad con nuestro Dios. Procuremos tener un corazón despojado de cualquier obstáculo que atente contra nuestra relación con el Señor. Y se eleve de nuestro corazón una oración como la de David, que dijo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Amén. Amén. Al llegar a Jerusalén, Jesús abordó el templo, confrontando el pecado que sus líderes religiosos avalaban. Con gran autoridad, hizo evidente cómo la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. No obstante, el templo debía haber sido una casa de oración. Una casa de oración. Del mismo modo, una iglesia sana debe ser una casa de oración. Un lugar de encuentro con nuestro Padre Celestial. Este es el principal propósito del recinto en el que nos reunimos como iglesia. Una casa de oración. Quien quiera que entre en nuestra iglesia debe sentir por sobre todo la presencia de Dios. Y esto es posible cuando quienes integramos la iglesia priorizamos dar toda gloria, honor y reverencia a nuestro Señor. Cuando reconocemos que si bien existen lazos de amistad entre nosotros, la iglesia debe ser ante todo una casa de oración y no un club social. Cuando reconocemos que si bien la iglesia brinda ayuda a los necesitados, la iglesia debe ser una casa de oración antes que una fundación de beneficencia. Cuando reconocemos que si bien podemos realizar varias actividades buenas y edificativas en la iglesia, su identidad no debe desviarse de ser una casa de oración. ¿Y qué implica que la iglesia sea una casa de oración? Implica que debe fomentar y asegurar nuestro encuentro con el Señor. Por eso, debe ser el lugar donde podemos orar individualmente, en grupo o de manera congregacional. De esta forma, la iglesia debe proveer un lugar seguro donde podamos encontrarnos con nuestro Señor y acercarle nuestro corazón en agradecimiento, arrepentimiento, intercesión. La iglesia debe ser un lugar lleno del Espíritu Santo por la oración continua de sus miembros. La iglesia no sería más que un edificio de reuniones y eventos si no fuese una casa donde se ora en el Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a vivir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar en todo tiempo y lugar, y mucho más en la iglesia, que es casa de oración. Amén. Asimismo, la iglesia debe ser un centro de adoración y servicio a Dios. David dijo: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita allí donde su pueblo lo adora.
Por eso, que la iglesia sea casa de oración implica que en ese lugar se alaba al Señor de corazón y se puede experimentar un encuentro con Él al adorarle. Pablo también nos anima a andar hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No obstante, adorar a Dios no consiste solo en cantarle alabanzas. Adoramos a Dios con todo cuanto hacemos por servirle a Él, desde el más pequeño servicio hasta el más grande. Al hacer esto, podemos experimentar la presencia de Dios. Podemos experimentar la presencia de nuestro Señor. Por eso, que la iglesia sea una casa de oración implica que allí podamos adorar y servir a nuestro Dios. Amén. Por otro lado, la iglesia debe ser un lugar donde se enseña la verdad de la palabra de Dios. Después de haber expulsado a los comerciantes, Jesús dio ejemplo de lo que se debe hacer en la casa de Dios si se la considera casa de oración. Lucas nos dice, y enseñaba cada día en el templo. Nuestro Dios viene a nuestro encuentro a través de su palabra. Por eso, si la iglesia es casa de oración, allí habrá lugar para estudiar y compartir la palabra de Dios en estudios bíblicos personales o grupales, devocionales, predicaciones y enseñanzas. Más allá de toda acechanza, Jesús nunca descuidó la enseñanza de la palabra de Dios. Del mismo modo, debemos hacer de nuestra iglesia una casa de oración por compartir la verdad de la palabra de Dios más allá de cualquier adversidad. De este modo, al ayudar a las almas a conocer al Señor, podemos conducirlas a tener un encuentro con Él. Amén. Además, la iglesia debe ser un lugar donde se experimente el amor de Dios. La presencia de Dios se manifiesta allí donde se practica su amor. Juan nos dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Por eso, que la iglesia sea una casa de oración implica que sus miembros han recibido y practican el amor del Señor entre ellos. Sin amor, una iglesia es solo una congregación fría y seca. El amor nos identifica como pueblo del Señor. Jesús nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la iglesia que funciona como casa de oración, se experimenta el amor entre hermanos. En ese amor el Señor se hace presente y es glorificado. Por eso, cuando nos amamos sinceramente unos a otros, hacemos de nuestra iglesia una casa de oración. Amén. Una iglesia cumple su función como casa de oración cuando prioriza y garantiza el encuentro personal de sus participantes con el Señor. Allí se experimenta la presencia del Espíritu Santo por la oración continua de sus miembros. Allí el Señor se hace presente en medio de las expresiones de adoración y servicio de sus integrantes. Allí se enseña la verdad de la palabra, conduciendo a las almas ante Dios. Allí se practica el amor del Señor. Sea nuestra iglesia una casa de oración, donde podamos encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Para esto, procuremos que el templo en nuestro corazón sea primeramente una casa de oración. Seamos practicantes de la oración incesante. Glorifiquemos a nuestro Señor con todo lo que hacemos. Demos atención a conocer más de su palabra. Practiquemos el amor sincero entre nosotros. Amén. Jesús procuró hacer del templo una casa de oración. Así marcó un notorio contraste con los líderes religiosos de la época. Ellos obstaculizaban el encuentro de las almas con Dios al fomentar un templo plagado de negociantes. Habían permitido la intromisión de invasores que impedían la comunión con el Señor.
sigamos nosotros el ejemplo de Jesús y no el de los antiguos líderes religiosos. Hagamos de nuestro corazón una casa de oración consagrada a Dios. Expulsemos de él todo invasor que impida nuestra relación con el Señor. Seamos purificados de todo vestigio de culpa, pecado, ambiciones, materialismo, preocupaciones humanas, idolatría, amargas heridas y rencores. Seamos purificados por medio de nuestro sincero arrepentimiento. No permitamos que nuestro corazón se vuelva una casa de ladrones, sino que sea una casa de oración. Amén. Hagamos asimismo de nuestra iglesia una casa de oración. Que en este lugar pueda experimentarse la presencia del Señor y que cada persona que asista a este lugar alcance un encuentro con Él. Sea nuestra iglesia un lugar lleno de oraciones en el Espíritu Santo, adoración y servicio, enseñanza y amor. ¿No será esto lo que Dios espera de nosotros? Ansiemos poner nuestra casa en orden. Dejemos entonces que nuestro Señor purifique nuestro corazón y establezca allí su presencia. Procuremos entonces que nuestra iglesia glorifique a nuestro Dios y sea así una genuina casa de oración. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra, gracias por la palabra que nos das en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a purificar el templo de nuestro corazón. Por medio de tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, Señor. Quita todo invasor, quita todo aquello que impida que podamos tener un encuentro contigo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Danos genuino arrepentimiento para que no haya ningún vestigio de pecado en nosotros que impida, Señor, que podamos acercarnos a ti. Señor, queremos que nuestro corazón sea una casa de oración y no una cueva de ladrones. Bendice asimismo nuestra iglesia. Ayúdanos para que aquí podamos experimentar siempre un encuentro contigo. Y que cada persona que pasa por nuestra puerta, la puerta de nuestra iglesia, pueda sentir tu presencia. Que pueda ser glorificado tu nombre, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser verdaderamente agradables a ti. Y hagamos también de nuestra iglesia una casa de oración. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Purifica.